Había una vez un hombre valiente y aventurero llamado Juan. Siempre había sido un apasionado de la historia y la arqueología, y había dedicado su vida a explorar misteriosos lugares en busca de tesoros ocultos. Un día, mientras investigaba en una antigua biblioteca, encontró una referencia a un objeto legendario conocido como la lanza del destino. Según la leyenda, esta lanza tenía el poder de conceder cualquier deseo a quien la poseyera, pero también estaba maldita y traía consigo una terrible maldición. Intrigado por la historia y convencido de que la lanza era real, Juan decidió embarcarse en una peligrosa expedición para encontrarla. Siguiendo las pistas de antiguos mapas y textos, llegó a un antiguo templo escondido en las profundidades de una densa selva. Al adentrarse en el templo, Juan se encontró con una serie de trampas mortales y obstáculos desafiantes. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo, pero también aumentaba el peligro que enfrentaba. A medida que avanzaba, una sensación de oscuridad y malevolencia llenaba el aire, como si el lugar estuviera poseído por una fuerza maligna. Finalmente, después de sortear todos los obstáculos, Juan llegó a la cámara central del templo. Allí, en un pedestal de piedra, descansaba la lanza del destino. Brillaba con una luz sobrenatural y susurros siniestros parecían emanar de ella. Sin embargo, justo cuando Juan extendió la mano para tomarla, sintió una presencia aterradora detrás de él. Se giró rápidamente y se encontró cara a cara con una figura sombría y desfigurada. Era el espíritu del antiguo guardián del templo que había sido condenado a proteger la lanza por toda la eternidad. El espíritu lanzó un grito escalofriante y se abalanzó sobre Juan, quien luchó desesperadamente para defenderse. Durante el enfrentamiento, la lanza cayó al suelo y se partió en dos, liberando una explosión de energía oscura que consumió el templo. Juan logró escapar justo a tiempo antes de que el templo se derrumbara por completo. Aunque había fracasado en su misión de poseer la lanza del destino, había aprendido una valiosa lección sobre la codicia y los peligros de buscar poderes sobrenaturales. Desde aquel día, Juan nunca volvió a buscar tesoros malditos. En su lugar, decidió dedicar su vida a proteger y preservar la historia, compartiendo sus conocimientos con otros para evitar que cayeran en las mismas trampas mortales que él había enfrentado. Y así, el hombre que encontró la lanza del destino se convirtió en una leyenda, recordada no por su éxito en la búsqueda del poder, sino por su sabiduría y humildad al renunciar a él. La historia de la lanza se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaran la riqueza y el poder a cualquier costo.